interesantes que les quiero mostrar en los documentos que vamos a revisar. Y además vamos a conocer, y aquí les voy a compartir, el formato del artículo científico. Comparto aquí pantalla y me confirman si ustedes están visualizando. ¿Sí vemos ahí? Estamos viendo ahí. Muy bien. Vamos a conocer entonces un formato de artículo científico y fíjense que los artículos científicos se redactan o se elaboran dependiendo de las revistas donde vamos a hacer publicación. Entonces, aquí lo que tratamos es de seguir el lineamiento de la revista, sí, específicamente donde vamos a publicar, y en ese sentido, pues pueden variar algunas cositas. Por ejemplo, en este caso, este formato que les estoy mostrando aquí es el formato de la revista Paradigma. ¿Ustedes han leído o conocen la revista Paradigma de la Universidad Pedagógica? No, en mi caso no. Muy bien, la revista Paradigma, que lo que hace es recopilar artículos científicos que elaboran maestros y que elaboran estudiantes de la Universidad Pedagógica o que de alguna manera tienen vínculo con la Universidad Pedagógica. Es una revista que ustedes pueden en este momento conseguir también en línea. La Universidad Nacional también tiene revistas, tiene una revista así específica para estudiantes y una revista también para publicaciones que son del personal de la institución, personal docente, investigadores de la universidad. Entonces son revistas también que ustedes pueden acceder en línea para que ustedes conozcan publicaciones que se están haciendo a nivel nacional. Igual, ustedes pueden acceder vía internet y también de manera física a muchas revistas que tienen instituciones de fuera del país, ¿verdad? Hay muchas publicaciones que tienen, por ejemplo, revistas españolas, revistas americanas, y que ustedes pueden conocer dependiendo de sus áreas, porque de las características que ustedes van a ver en las revistas es que se trata de revistas que son especializadas. Algunas temáticas así especiales van a ver ustedes revistas administrativas, revistas psicológicas, revistas ya con temática de educación y así algunas específicas que ustedes pueden, dependiendo de sus áreas de conocimiento, visualizar, ¿verdad? Y disfrutar y conocer avances que se tienen en las diferentes disciplinas. Lo mismo dentro de las características de estas revistas, tenemos también que son revistas que están indexadas y que ustedes pueden, dependiendo de lo que ustedes estén buscando, encontrar artículos que son muy buenos para poder, cuando ustedes están haciendo tesis, para poder citar, ¿verdad? Poder tomar información de personas que han investigado en los campos sobre los que ustedes están haciendo investigación. A veces cuando nosotros estamos documentándonos y elaborando la parte de marco teórico de las investigaciones, de las tesis, buscamos información normalmente en libros de texto. Pero en estos momentos, pues hay disponibles dentro del Internet muchísima información. Hay libros que ustedes pueden obtener de manera digital. Y también hay bibliotecas virtuales que ustedes pueden utilizar y además están las revistas que pues muchas de ellas ya tienen publicaciones en línea y que ustedes pueden citar. Es muy diferente porque a veces decimos, no, es que para documentarse tiene que ser con solo libros de texto, libros escritos. No, realmente dentro de Internet hay cosas muy buenas también. Lo que tenemos que tener es cuidado porque a veces no sabemos distinguir qué cosas sí son, digamos, científicas y qué cosas no. También los sitios donde nosotros buscamos información, hay que tener mucho cuidado porque existe y me imagino ustedes han visto o han escuchado de repente cuando están haciendo alguna tarea, se encuentran con sitios, por ejemplo, como monografías.com, o a veces cuando citamos, queremos citar el buscador con el que hemos estado nosotros localizando información.
A veces los estudiantes citan, por ejemplo, Google, y Google es nada más una forma de ubicar información, pero ya cuando nosotros citamos algo de Internet, tiene que ser algo que existe y que está aceptado por las comunidades científicas para que pueda servir como una base o como un sustento para nuestras investigaciones. Si nosotros si nosotros hacemos o citamos un determinado autor, no tiene que ser, por ejemplo, el autor de un blog, a menos que lo que vayamos nosotros es a hacer un ensayo que es menos científico que una investigación como tal, ¿verdad? En el caso de las tesis, por ejemplo, y allí nosotros pues querramos contrastar de manera diferente a cómo lo haríamos ya para que sea sustento de nuestra tesis. Porque en este caso sí nosotros tenemos que tener información que esté aceptada por una comunidad científica. En el caso de las revistas, como son especializadas, entonces ahí sí nosotros podemos hacer las citas que correspondan y podemos tomar información de ahí. Normalmente en estas revistas vamos a ver relativamente las mismas características y vamos a encontrar una estructura, así como la que ustedes ven acá. Aquí les queda en todo esto, acuérdense que lo tenemos ahí en la plataforma. Aquí está la definición de un artículo científico, ¿verdad? Que muchas veces cuando nos dicen haga o busque un artículo científico, nos dicen haga un paper, ¿verdad? Por la forma como se conoce esto en inglés. Entonces, ya sabemos que el elaborar un paper es o se refiere a un artículo científico. ¿Cómo vamos a reconocer los artículos científicos? Y aquí en los artículos, y ya vamos a ver ejemplo de varios de ellos, vamos a encontrar que además de su título vienen los autores con todas sus generales. Si son varios autores, ahí vienen mencionados, porque como deben citarse en el momento de hacer ya nuestro propio marco, entonces ahí encontraríamos de qué manera incluso puede citarse dependiendo de la revista. Vamos a encontrar siempre en estos artículos científicos un resumen que normalmente está en español, ¿verdad? En el caso nuestro está en español y también está en inglés, que es el que se conoce como abstract. Y aparte tiene las palabras que son más utilizadas dentro del artículo o las palabras con las que podemos nosotros identificar el artículo en el caso de que vayamos a necesitar, por ejemplo, un buscador para poder localizar un artículo científico. Y esas son las famosas palabras clave que aparecen en nuestro resumen, ¿verdad? Y que aparecen también igual en el resumen en español y en el resumen en inglés, ¿verdad? En el caso nuestro. Normalmente aparecen los artículos en inglés y solamente el resumen y las palabras claves en inglés, porque muchas veces nuestros artículos en español o al contrario, los artículos en inglés con un resumen en español, es que estamos de repente buscando información, con las palabras claves nos dirigimos para conocer si este artículo nos pueda servir para lo que nosotros estamos realizando ya en nuestra investigación. Y esas palabras claves y ese resumen pues nos van a indicar si realmente va a ser útil para lo que nosotros estamos haciendo y si merece que sea traducido todo para ese efecto. Entonces, por eso es que aparece solamente esa parte en otro idioma, ¿verdad? Para que nosotros podamos validar si es útil para lo que estamos haciendo. Por demás, pues el artículo científico, si es de nuestra área, es interesante, ¿verdad? Aquí los médicos pueden entrar a ver artículos científicos porque hay muchísimas publicaciones relacionadas a la medicina y pueden tener por ahí muchísimas investigaciones o experimentos que se están haciendo y que se han documentado, muy interesantes en el área administrativa, pues podemos ver todas estas cosas interesantes que van surgiendo. Recordemos lo que hemos dicho desde el primer día, de que en la ciencia no hay nada escrito. Entonces aquí vamos a ver que aunque no resulte así como en teoremas nuevos, así a cada momento, sí vamos a ver importantes avances que se van dando en las áreas específicas.
Así que en este resumen tiene que hacerse, aunque es pequeñito, ahí tenemos que tener elementos que sean de mucha información para la persona que va a leerlo, para poder tener una noción así bien clara de qué se trata el artículo. Por eso en ese resumen vamos a ver el contexto donde se realizó el estudio, el propósito que tiene el estudio, los procedimientos así básicos, ¿verdad? Tampoco es que vamos a hacer un artículo en chiquito ahí en ese resumen, pero sí va los procedimientos básicos que se siguieron, los descubrimientos principales y las conclusiones principales, ¿verdad? Entonces ahí va a estar en ese resumen, así pequeñito, un extracto que nos va a servir para podernos ubicar y si nos resulta de interés, entonces leer el artículo completo donde ya vamos a encontrar gráficas, vamos a encontrar algunas tablas que nos van a servir para poder ya conocer así específicamente cómo se realizó esa investigación que está documentada en ese artículo científico. A diferencia del ensayo, porque en el ensayo, si ustedes ya empezaron a redactarlo, pues verán que no necesitan, por ejemplo, haber hecho un experimento, sino que ustedes con la simple revisión bibliográfica, ustedes van haciendo ya sus propios escritos, pero en el caso de un artículo científico, aquí sí se hace una investigación un poquito más profunda. Entonces, sí, se van a encontrar por ahí hasta instrumentos de investigación al momento de ver el artículo científico, que muchas veces el artículo científico viene de una investigación más completa. Por ejemplo, ustedes hacen una tesis y ustedes pueden convertir su documento de tesis, aquel que recordamos que es bastante amplio, y convertirlo en un artículo científico. ¿Qué tamaño tiene un artículo científico? Pues depende de la revista, pero normalmente no le pasaría de 15 páginas. 15 páginas con una estructura que ya la revista nos da, donde nos va a indicar qué tipo de interlineado debe tener, si es a una sola columna o doble columna, porque si ustedes ven en una revista científica, hay pues muchísimos artículos en cada edición, entonces ahí encontramos que nuestro artículo va a estar junto con otros y no debe su estructura ser diferente a la estructura de los demás artículos. Entonces ellos hacen así bien específicos todos los requerimientos y nuestro artículo debe adaptarse a lo que ellos nos están pidiendo. Pasa entonces por una revisión con árbitros, que por eso se les dice también revistas arbitradas, porque hay un arbitraje donde se va a revisar desde la temática hasta también la forma que tiene el artículo para poderse publicar en una revista. Tiene que adaptarse a lo que hace la revista así específica donde estamos haciendo la publicación. Aquí entonces nuestro artículo tiene que tener una introducción, contar cómo se hizo la investigación, mostrar los resultados de la investigación, la discusión, ¿verdad? Que ustedes recuerdan en las investigaciones, la discusión se refiere a ese contraste que se tiene entre lo que escriben otros y lo que nosotros probamos en nuestra investigación. La bibliografía, y bien específica la bibliografía, porque nosotros tenemos que respetar, y recuerden ayer que hablábamos de la ética, y debemos respetar a los autores. Por eso también las citas acá son bien importantes, porque si nosotros hemos utilizado elementos que son de otro autor, tienen que estar bien citados, y en la bibliografía también tienen que estar reflejados. Por ejemplo, en esta revista Paradigma, dentro de las características y los criterios de calidad, encontramos cómo es este trabajo científico, el rigor con el que se ha manejado, y esa es una de las cosas que cuando se está enviando el artículo para publicación, esa es una de las cosas que le van a revisar, si su trabajo es original, bueno, el arbitraje que se hace y cómo se hace eso. Pues usted envía su artículo y el artículo es entregado a otras personas para que lo revisen. ¿Quiénes son esas otras personas?
como autores no sabemos quiénes son y las personas que lo están recibiendo tampoco saben quién lo escribió. Entonces a esto es que se les denomina pares ciegos. El par ciego recibe, no sabe de quién es el artículo, lo recibe, revisa los elementos, puede ser que se lo den a una persona que le revise la metodología, puede ser que se lo envíen a una persona que le revise la estructura y la redacción científica y que se lo envíen a una persona que sea especialista en la temática que se está publicando. Entonces, después de ese arbitraje, pueden surgir algunas observaciones para que puedan hacerse mejoras y pueda terminar ese arbitraje o esa revisión que se le hace para que se pueda publicar. Puede ser que en un determinado momento le rechacen un artículo. Entonces, ese proceso de hacer publicación no es que usted lo envió hoy y forzosamente va a aparecer en el siguiente número de la revista. No, podría incluso no aparecer. Puede ser que la revista diga, no, este artículo no se adapta a lo que nosotros publicamos o al tipo de publicaciones que nosotros realizamos en esta revista y que le rechacen el artículo. Entonces, todas esas situaciones se van a ver en esa etapa de arbitraje para que pueda ser aceptado este artículo que usted esté enviando. Entonces, toda esa estructura donde le van a decir el tipo de margen interlineado, cómo tiene el tipo de letra, el tamaño de letra, cómo deben ser los títulos, todo eso, entonces tiene que ser bien considerado para que le acepten a usted su artículo. Y la temática, pues como les decía, dependiendo de el tipo de revista de qué se trate. Si hay revistas, por ejemplo, de educación, no importa de qué área usted sea y, por ejemplo, usted podría hablar de educación y referirse a educación, por ejemplo, en un ámbito económico. Entonces, como es de educación, podrían aceptarle el artículo. Pero, por ejemplo, usted del área administrativa no va a enviar, y aunque lo envíe, no se lo van a aceptar, un artículo a una revista, por ejemplo, psicológica, a menos que usted trate también elementos psicológicos. Y si usted de educación, por ejemplo, y habla de elementos psicológicos, por ejemplo, en adolescentes, de aulas de clase y empieza a mezclar ese tipo de elementos, en ese caso, pues en el arbitraje le van a decir si se adapta y si le aceptan ese artículo. Entonces, es un proceso bien interesante, un proceso muy bonito también, porque su artículo o su investigación como tal, pues está dándose a conocer a una comunidad, ¿verdad? Que espera esas revistas para poderse empapar de lo que se está haciendo en investigación, ¿verdad? De lo que se está haciendo en una determinada área. Bien, les dejé el día de ayer un artículo así específicamente para que ustedes lo leyeran, pero también les dejé este que les decía, denle una miradita y lo vamos a platicar mañana. Este artículo, que es el de las 9 competencias de un investigador. Sí, Elisa. Doctora, quería consultarle, para publicar un artículo científico o para estar presentando una investigación, ¿se requiere un grado de formación académica? Depende de la revista. No, pero vaya, por ejemplo, es que le pregunto porque me llamó la atención, aquí la Universidad Pedagógica en Gracias quería montar un foro de investigadores. Ajá. Para presentar, de hecho, bueno, para presentar una serie de investigaciones que se habían hecho durante el periodo, ¿verdad? Pero le cambiaron el nombre y lo pasaron a Foro de Investigadores Nobles. Y la licenciada me explicaba que era porque tenían que tener un grado de maestría los ponentes o los que dirigían las investigaciones, y como ahí estaban presentando investigaciones hechas en el marco de las carreras universitarias. Entonces, le pregunto si hay un requerimiento con respecto a eso. Le mencionaba, Elisa, que como esos son requerimientos de determinada revista, por ejemplo, y en general en los foros así es también, ¿verdad? Porque como son dedicados a ciertas comunidades científicas, entonces ellos tienen sus propios requisitos.
Por ejemplo, en la revista Paradigma, las personas ya deben tener no tanto un grado, sino pertenecer a la institución y así ciertas características. Sin embargo, también aceptan publicaciones de estudiantes y van con acompañamiento de un docente, pero las publicaciones son una revista separada. Y entonces no es por cuestiones de la calidad de la investigación, sino para separar lo que es con cierto grado y lo que no, como en el caso de las investigaciones que se hacen, que son investigaciones científicas, pero que se hacen a nivel de aula. Y si logran publicarse las ediciones de la revista, pues tienen también así específico en algunas ediciones que son de estudiantes y tienen así específicamente también las publicaciones que son ya de investigadores, digamos, un poco más profesionales. La Nacional Autónoma también tiene revista que es para las publicaciones de los estudiantes y revistas que es para investigadores de una trayectoria más amplia, ¿verdad? En general, la revista es la que indica qué grado debe tener la persona, ¿verdad? Ahora, nosotros no podemos decir que una persona que no tiene, por ejemplo, un grado, por lo menos de maestría, pueda hacer publicación o que una persona que no ha pasado por una licenciatura pueda hacer investigación, ¿verdad? Por la formación que debe tener. Y por eso es importante cuando la revista publica que deja ver también como una especie de currículum de la persona que está haciendo la publicación. Pero aquí, Elisa, depende de quién esté organizando esos foros o haciendo las publicaciones en revista, ¿verdad? Porque son requisitos que se deben llenar de acuerdo a las convocatorias que se hacen también, porque cuando no es que todo el tiempo puede usted estar mandando, por ejemplo, una publicación, sino que tiene que esperar los llamados que hacen las revistas, las convocatorias que hacen, y en las convocatorias le indican los requisitos que debe tener para que pueda usted entrar a ese proceso de arbitraje para poder publicar. Pero aquí sí depende de las revistas. Si la revista dice aquí van a publicar solamente doctores, pues así va a ser. Y si usted entra con una licenciatura a querer participar, no le van a permitir porque específicamente dice que en esa edición van a publicar solamente doctores, ¿verdad? Si le dicen en esta convocatoria es abierta y pueden participar tanto docentes como estudiantes, entonces no va a haber ningún problema y van a poder participar. Eso depende de la revista y cómo hace la convocatoria, ¿verdad? Por eso es que se dan esos requisitos de entrada para que puedan participar las personas. Sí, Darwin. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros y compañeras. Máster, mi pregunta va relacionada también a lo que, prácticamente a lo mismo. No se le escucha bien, compañero. Ahí, buenos días. Ahí sí, ahí le escuchamos mejor. Doctora, bueno, mi pregunta va relacionada pues prácticamente a lo mismo que preguntaba la compañera Elisa, nada más de que en otro ámbito. Por ejemplo, yo quería consultarle sobre cuál es el nivel académico que debería tener un investigador o investigadora en el país. Le hago la pregunta, doctora, porque yo le di seguimiento o le estoy dando seguimiento porque todavía estoy intentando analizar algunas cosas de algunos juicios que se han dado aquí en el país. Y en este caso, pues uno de los juicios que yo le he dado seguimiento es el juicio de la causa Berta Cáceres y de la gente de Guapinol. Y uno de los aspectos que utilizaron los abogados de las dos causas es que los investigadores que presentó el Ministerio Público y la parte defensora es que no tenían como la preparación académica para hacer los análisis científicos y otros aspectos que tenían o contemplaban la investigación. Y de hecho, pues, y voy a utilizar esta palabra, la mayoría de los resultados o de las pruebas que se presentaron por parte de los investigadores prácticamente fueron bateadas por eso mismo. Entonces, digo yo, bueno, y ahorita que ya estoy recibiendo la clase, ¿verdad? Digo, bueno, ¿qué grado de preparación debería de tener una investigación, un investigador
para poder dar o emitir juicios sobre alguna cosa después de haberla investigado. Y la otra cosa es que igual me he dado cuenta en el artículo que leímos de que bueno, debería de ser una política de Estado invertir no solo en la investigación educativa, en la investigación científica, en la investigación forense, sino que en todos los aspectos de la investigación, porque finalmente en todos los ámbitos de la vida pues es importante la investigación. Y sobre todo que en el artículo le menciona que no solamente la investigación, sino también el desarrollo. Me imagino que se refiere al artículo de Mario Acevedo. Ese sí, el artículo de Mario Acevedo. Sí, correcto. Y fíjese que ese es algo bien importante porque nuestro país en aspectos de investigación pues está bastante atrasado y esa es la diferencia con países desarrollados, que la investigación y el desarrollo están apoyados de una manera tal que cosas fuertes surgen de las universidades, medicamentos surgen de las universidades, elementos, programas informáticos importantes surgen de universidades. Por ahí vemos nosotros cosas que han hecho estudiantes universitarios y que nosotros las utilizamos aquí como cosas novedosas, bien dadas, y que nosotros tenemos como que la hizo un científico con una gran experiencia y viene de universidades por el apoyo que se le da en estos aspectos en otros países, ¿verdad? A la investigación. En realidad, aquí, en este caso, pues sería diferente lo que usted menciona, Darwin, porque habría que ver a qué se refiere o el tipo de investigación que se realizó, porque para un caso, para lo que usted menciona, pues son situaciones diferentes, ¿verdad? La investigación ya de nivel científico es distinta. Ahora, y habría que ver, ¿verdad? Como para que alguien desvirtúe algo, pues qué tan profunda es la investigación que se realiza también. Yo podría decir, no, es que esta investigación la realizaron personas con una maestría, con un doctorado, pero no haber sido tan profunda como para que esos medios de prueba, en el caso que usted menciona, pues sean aceptados. Pero igual podemos tener lo que conocemos como peritos, ¿verdad? Que son personas que tienen la experiencia aun cuando no tienen un grado académico alto, pero tienen tanto expertise para poder realizar para poder encontrar esos medios de prueba y tener pues muy bien hecha la investigación. Entonces, aquí no es que vamos a decir, no, es que como esta investigación no la hizo un doctor, es mala, sino que podríamos decir, bueno, esta investigación es débil porque no considera estos y estos elementos. Entonces, ahí no es por grado académico que la deberían de desvirtuar, me parece a mí. En el caso, ¿verdad? Y como no conozco exactamente a lo que se refiere, ¿verdad? O a qué tipo de medios o a qué tipo de investigación es la que se está realizando. Gustavo. Sí, buenos días. Con relación al tema que tocó el compañero, realmente cuando se hace una investigación forense, las personas que lo hacen, en este caso puede ser la parte que acusa o la parte que se defiende. En este sentido, estas personas no necesariamente que tienen una maestría, simplemente que están certificados, ¿verdad? Como para que emitan su opinión. Por ejemplo, una persona experta en dactiloscopía, una persona experta en escritura, etcétera, etcétera. Entonces, cuando las pruebas son presentadas por un lado, las pruebas científicas son presentadas por un lado, la otra parte las desvirtúa. Igual también el juez en este sentido, si considera bien, ¿verdad? O tiene alguna duda o para poder validar X o Y prueba científica, recurre a otros expertos, ¿verdad? Que son designados por el juez, ¿verdad? Para hacer las comparaciones y hacer las valoraciones en ese sentido. Pero una persona común y corriente, pues no conoce, por decir así, lo que es la dactiloscopía. Entonces, sí hay expertos, ¿verdad? Que están certificados para ese tipo de pruebas. Igualmente, por ejemplo, los calígrafos, etcétera, etcétera.
Y muchas veces cuando no hay este tipo, por ejemplo, en cuanto a situaciones de violaciones y esas cosas, el juez nombra como un perito forense al médico de la localidad o a otro médico, aunque hay también ya personas nombradas por el Poder Judicial que son certificados para este tipo de pruebas forenses científicas. Exacto, y entonces aquí es donde vemos que no necesariamente en ciertos aspectos o en ciertos tipos de investigación, ¿verdad? Y recordemos, separando en este caso la investigación científica, donde es importante la experiencia que tengan las personas también, los conocimientos que tengan las personas o las especializaciones que tengan las personas, ¿verdad? No necesariamente un grado académico. Ahora, se espera que sepa más, en el caso de investigación científica, que esté más relacionado con investigación científica una persona con un grado ya con una maestría o con un doctorado, pero es por los niveles de investigación que ha ido desarrollando. Ustedes mismos pueden irse dando cuenta de qué tipo de investigaciones hacían ustedes cuando estaban estudiando la licenciatura, a qué tipo de investigaciones se están realizando ahora que están en una maestría, o qué tipo de investigaciones, la profundidad de esas investigaciones cuando ustedes estén ya en un doctorado. Entonces, eso pues va cambiando. De hecho, hay doctorados donde usted nunca ve un aula de clase, donde usted todo el tiempo va a estar investigando, o por ejemplo un postdoctorado. En un postdoctorado es específicamente investigación. Entonces, así como va creciendo su grado académico, va creciendo también su nivel de investigador. Entonces, en el caso de las investigaciones científicas, pero en esto que es más para digamos, intenciones distintas, aquí es más de experiencia, ¿verdad? Incluso cuando hacemos investigación científica, no podemos decir que todos los doctores pueden hacer investigación científica, ¿verdad? Porque no todos de repente están capacitados de la misma manera, o no todos van a hacer publicaciones, por ejemplo. Entonces aquí es una cuestión también de experiencia, ¿verdad? De acumular experiencia. No todos los maestrantes, por ejemplo, porque sí le piden a usted en una licenciatura, le piden hacer ciertas investigaciones como requisitos de clase, y en una maestría le piden forzosamente tener al final un trabajo de investigación, una tesis. Pero no significa que porque usted hizo una tesis, ahora usted es un experto haciendo tesis, ¿verdad? Y ustedes recordarán cuando hicieron tesis el acompañamiento que se necesitaba. Entonces aquí ya va a verse también la cuestión de la experiencia. Y así específicamente en las comunidades donde usted va a presentar sus trabajos, pues ahí depende de esa comunidad o de quién organiza esos foros, o de quién dirige las revistas, o la revista misma que tiene sus propios criterios, como para que le pidan cierto grado académico, ¿verdad? Y por eso también muchas revistas a veces separan lo que es de investigadores ya formados, o de lo que es investigaciones realizadas por personas en proceso de formación, ¿verdad? No vamos a verle el mismo grado, digamos, o la misma calidad a las investigaciones que ya le hace un experto que ha realizado 10 investigaciones, a la calidad que va a tener una investigación que está realizando un maestrante, por ejemplo, ¿verdad? Ahí, pues, es una cuestión también de experiencia y del acompañamiento que se ha tenido en las investigaciones. Sí, Gustavo. Bien, yo considero que una investigación científica que puede estar, que puede surgir por un problema planteado que afecta a un sinnúmero de personas o a toda una sociedad o a todo un país, etcétera, y otra que puede ser originada también por una situación emergente que hay que resolverla. En el caso de una investigación forense, en los casos de juicios y etcétera, ese tipo de investigaciones no podríamos llamarle tan científicas. Correcto. Porque es una cuestión específica para determinar si esto sucedió o esto no sucedió. Porque ya hay una diferencia cuando
tratamos nosotros de investigar, por ejemplo, la investigación que se hizo para poder contrarrestar el COVID, que eso ya es una cuestión ya verdaderamente científica y donde participaron personas que estaban especializadas en eso. Como usted decía, no todos los médicos podrán dictaminar sobre determinada situación, porque recordemos que, por ejemplo, un médico general tiene conocimientos generales de todas las partes del cuerpo humano y las enfermedades, etcétera. Pero hay especialidades. Entonces, una persona que está especializada en temas del corazón, creo que es la más indicada para poder emitir opiniones y hacer conclusiones a través de una investigación científica sobre la temática del corazón. Y es que recordemos que si bien hay una aplicación de método científico cuando se hace, por ejemplo, el peritaje y lo que ustedes mencionan de hacer, vaya, y no solamente en el caso, por ejemplo, de médico, ¿verdad? Si hacemos digamos, una investigación de tipo, o hacen una investigación de tipo forense, ¿verdad? Las personas que conocen de esto no necesariamente están haciendo investigación científica. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, vaya, imagínense un médico que tiene a su cargo revisar qué le sucedió a una persona que apareció muerta, entonces hace toda esa revisión para ver de qué murió, de qué tipo de heridas tiene, y todo eso es una cuestión bastante técnica. ¿Qué le hace falta para hacer investigación científica? No tiene, por ejemplo, un compendio o un marco teórico, ¿verdad? Ahí no va a escribir primero a ver qué tipo de heridas y todas esas cuestiones existen, no va a tener hipótesis, ¿verdad? Aunque se hable y a veces usamos esos términos de manera indistinta y por allá dice el periodista, por ejemplo, cuando encuentran un cuerpo, ¿qué dice? Se maneja la hipótesis de que fue asesinado. Esa no es una hipótesis científica. Lo que pasa es que usamos esos términos así de manera indiferente, pero realmente no hay, cuando se hacen este tipo de peritajes y este tipo de revisiones o de establecimiento de medios de prueba, realmente no es investigación científica. No hay un sustento teórico, no hay un planteamiento de problema, no hay así objetivos determinados o así objetivos que estén relacionados con esa investigación. Ese rigor científico que tienen las investigaciones no existe en ese caso. Ahí se trata más como de un peritaje, ¿verdad? Donde se está haciendo cierta revisión. En el caso, por ejemplo, los que son de área administrativa, cuando se hace una auditoría, digamos, si se hace una auditoría y llegan, por ejemplo, vaya una firma auditora a una empresa privada o llega, digamos, Tribunal Superior de Cuentas a una empresa pública. Si bien es cierto, hay objetivos específicos de la auditoría, pero lo que se llega a hacer es más un peritaje que una investigación científica. Ahí no estamos hablando de que para poder llegar allá hubo un sustento teórico para poder manejar esa auditoría que se va a hacer. Entonces, entendamos o sepamos distinguir esa diferencia entre lo que es investigación científica y lo que venimos nosotros, y acuérdense de los sinónimos que mencionábamos ayer, ¿verdad? Esas investigaciones que nosotros le llamamos así, investigaciones que llegan a hacerse a empresas, a accidentes, ¿verdad? A situaciones así, esos son más peritajes, ¿verdad? Una auditoría, ¿verdad? Un análisis forense, esas realmente no son investigaciones científicas, con todo ese rigor que conlleva, ¿verdad? El hecho de que, si bien se hace aplicación, digamos, de método científico de cierta manera, recordemos que esa parte de rigor y esa parte de escritura y toda esa parte de sujetarse literalmente así a ciertos requisitos para poder tener ese rigor científico, eso no lo tienen ese tipo de, digamos, de investigaciones, que por decirlo así, o hemos usado, como les digo, el término de manera indistinta. Entonces, no se trata de lo mismo. Y por eso es que no decimos, no, es que si este auditor que viene a verme aquí, cómo está la situación en mi empresa, si él no es... si él no tiene una maestría, no lo voy a recibir en la empresa. No, porque ahí lo que necesitamos es una persona que llegue a hacer trabajo de campo nada más,
que llegue a hacerme revisiones ahí, que llegue y que sepa, por ejemplo, revisarme estados financieros y encontrar por ahí situaciones que de repente pueden estarse manejando de manera incorrecta dentro de la empresa. Pero ahí necesitamos experiencia. En esas situaciones necesitamos, sí, el expertise que tiene el perito que va a llegar. No me refiero a perito mercantil, sino que a quien hace ese peritaje, ¿verdad? A ese experto que hace las cosas ahí. Cuando van a hacer, por ejemplo, avalúos, se llaman ingenieros. Entonces, eso ¿quién lo va a manejar? Personas que saben y que tienen esa expertise así específico para realizar ese trabajo de campo, pero no necesariamente eso es científico, ¿verdad? Ya el rigor científico como tal, ¿verdad? Entonces, esa es una gran diferencia. Cuando nosotros decimos, es que no se hizo suficiente investigación para este caso, no estamos hablando de investigación científica. Ya investigación científica es diferente, lleva elementos diferentes, ¿verdad? Hay documentación diferente, hay un marco referencial diferente, ¿verdad? Entonces, no confundamos y ya cuando ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros, por ejemplo, queremos convertir, digamos, el caso que mencionaba Darwin, el caso de Berta Cáceres en una investigación científica, entonces por aquí vendrían otras situaciones para poder convertirlo hasta llegar a un documento científico sobre ese caso, ¿verdad? Y no necesariamente quedarse en esa parte legal, sino tener otros elementos aquí para poder convertirlo en una investigación ya con esa categoría de científico, ¿verdad? No solamente esa investigación de campo, sino que ya también la parte documental que hace que podamos nosotros contrastar teoría con la práctica. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Tenemos solamente esa práctica, pero no existe ese contraste con teoría como para que pueda ya estarse convirtiendo en una investigación con un carácter científico, ¿verdad? Y entonces, eso es diferente. No sé si tenemos claro ese aspecto, si queda claro, Gustavo, Darwin, Darwin que tenía la duda en este caso. Sí, sí, máster, un poco aclarado y bueno, pues hay que mejorar bastante en varios aspectos de la investigación en el país, ¿verdad? Sobre todo porque pues es una faceta importante que nos va a permitir desarrollar, como dice el texto, ¿verdad? Varios aspectos también en la vida profesional y como usted bien lo decía también, pues en esos detalles de la vida, ¿verdad? Que también van influyendo en la parte de la vida normal del país. Exactamente. Y vamos a revisar estos dos documentos y pasamos a ese de Mario Acevedo, donde se ven esas situaciones y que está bien interesante. Ahora, ¿qué les quiero mostrar en ese artículo? Fíjense, para empezar, quiero que veamos acá esos elementos que veíamos ahora o esas características que tiene en el ejemplo que yo les mostraba de la revista Paradigma. Vean, esta revista tiene, obviamente, pues cambian algunas cuestioncitas, pero básicamente vamos a encontrar los mismos elementos. Fíjense esta revista, una revista de investigación administrativa. Aquí no es la revista completa la que tenemos, es solamente un artículo tomado de esa revista. Fíjense, aparece por aquí el título y van a ver que en estos aspectos cambian de una revista a otra algunas situaciones. En este caso, por ejemplo, tenemos el título del artículo que se llama Las 9 competencias de un investigador. Aparece el título en español y aparece el título aquí seguidito en inglés. Allá en la revista Paradigma veíamos que se pide el título una sola vez. Y si ustedes entran y ven la revista Paradigma, van a ver que aparece una sola vez el título en español. Entonces, aquí aparece en inglés y aparece en español. Aparece seguido y ustedes van a ver todos los artículos de esta revista que se van a aparecer así. Se van a aparecer, van a tener esa característica, título en inglés y en español, van a tener aquí el nombre del autor con un llamadito como aparece acá y que hace referencia más abajo a las generales de esta persona. Entonces aquí dice el título que él tiene, dónde estudia o dónde tiene presencia él, ¿verdad? Y ahí aparecen todos los detallitos.
Luego en la revista aparece, fíjense, aquí el orden es diferente, aparece primero el abstract, ahí aparece un abstract con 2 párrafos y aparecen las palabras claves. Luego aparece en español, aparece ese resumen, 2 párrafos porque es una traducción literal. Aquí, tal como está en inglés, así está en español aquí, ¿verdad? Es una traducción así al pie. Y aparecen aquí las palabras clave. Entonces, esas palabras claves, ¿para qué me van a servir? Si de repente yo estoy buscando información y digo que quiero información de artículos científicos, recordemos que hay buscadores así para buscar, para poder encontrar investigaciones así de un carácter más científico. Hay buscadores académicos, entonces buscamos. Y si de repente nosotros estamos hablando, por ejemplo, de las habilidades científicas, si queremos información de las habilidades científicas, inmediatamente me aparecería ahí en mi buscador, me aparecería este artículo, porque una de las palabras claves, que son las palabras que se indexan para poder encontrar este artículo, sería estas habilidades científicas. O si de repente yo estoy haciendo una búsqueda y quiero saber sobre las destrezas del investigador, me llevaría a este mismo artículo porque una de sus palabras claves es las destrezas del investigador. Y entonces esto me ayuda a ubicarme y a saber si con lo que yo estoy también documentando, este artículo me va a servir. Y en este caso, entonces, vamos a ver acá ya todo lo que tiene el artículo. Imagínense que yo hice esta búsqueda y resulta que yo no hablo el español, ¿verdad? Sino que yo hablo inglés. Entonces, yo hice la búsqueda y yo por aquí busqué también relacionado con el tema y resulta que yo busqué así como un elemento específico. Busqué esto y resulta que me llevó a este artículo. No todo el artículo está en inglés, pero ya con leer este abstract, yo que no hablo español, entonces me voy a enterar de qué se trata y aquí voy a ver si me interesa como para ver si lo traduzco todo, ¿verdad? Ya para poderlo utilizar para mis fines específicos que yo esté buscando en ese momento. Entonces, por eso es que normalmente pues aparece, y eso también depende de las revistas, si quiere tener esta ubicación en otro idioma o si quiere tener, y vamos a ver en otro ejemplo, que hay hasta 3 idiomas acá en este abstract. Ahora, ya el artículo como tal está escrito en el idioma donde está ubicada la revista. Entonces, aquí vamos a ver este artículo que tiene una introducción y así comienza con esa introducción. A diferencia del ensayo, aquí sí se van colocando los títulos, aquí sí dice introducción, aquí sí dice el método o el estado, como en este caso que habla del estado del arte o esa parte teórica, ¿verdad? Y aquí sí se va mencionando eso, a diferencia del ensayo donde recordemos es un solo escrito que lo único que lleva es un título, ¿verdad? Entonces acá sí va bien específico cada uno de esos momentos que se hicieron de la investigación que se está resumiendo aquí en este artículo científico. Ahora, miren esta estructura que es a doble columna y vamos a ver que todos los artículos de esta revista van a ser de esa misma manera, ¿verdad? Según la convocatoria, así lo necesitaba, entonces así lo hicieron los autores. Ahora, fíjense, otra cosa muy interesante que les quiero mostrar aquí en este artículo con esto de mover la ciencia, ¿verdad? Y que no hay nada escrito o hasta cuando se hacen investigaciones o se hacen, como en este caso, esta publicación así específica, que van a ser válidos digamos, las conclusiones o los postulados que se tengan en una determinada ciencia, van a ser válidos hasta que no aparezca otro y las refute y aparezca otra cosa nueva. Fíjense, en esta revista este artículo, perdón, está publicado en la revista entre julio, el número que se publica entre en julio-diciembre, que abarca publicaciones de julio a diciembre del año 2011, ¿verdad? Luis Arturo Rivas Tovar, en este documento habla de las 9 competencias del investigador, que son las últimas que les mencioné ayer
en la presentación. Entonces, fíjense, después de todo lo que conlleva aquí esta revista, aquí aparece las 9 competencias que ayer veíamos y fíjense, después de todo lo que él hace, que qué es lo que hace él aquí en este artículo. Bueno, revisa varios autores y autores que le hablan de cuáles deberían ser las características o las competencias que debe tener un investigador. Él escribió sobre eso. Pues resulta que después de varios autores, por ejemplo, en este caso, él revisó el modelo de Partington en 2002, el modelo de Berkeley en 2004, y resulta que con eso que él hace, él propone el uso de un modelo que le llama modelo LART. ¿Por qué modelo LART? Por las siglas de su nombre, ¿verdad? Luis Arturo Rivas Tovar. Entonces, él dice, bueno, yo propongo, después de haber revisado lo que ellos dicen, yo propongo que exista un modelo de 9 competencias y le voy a llamar modelo LART. Y él lo publica en esta revista, que es revista científica y que de aceptación en esa comunidad científica. Específicamente, ¿verdad? Recordemos, esta revista es de investigación administrativa. Entonces, en esa comunidad, ese modelo va a ser aceptado. Ahí está el modelito como tal, lo que veíamos ayer, ¿verdad? El asunto de plantear un problema, de elaborar el marco contextual y todos estos elementos. Entonces, aquí le llama el modelo LART y lo propuso en 2011 y quienes quieran ahora referirse a esto que él publicó, entonces van a decir, bueno, yo voy a utilizar el modelo LART o yo acepto el modelo LART. De hecho, yo ayer les dejé al final el modelo LART, no le llamé así en la diapositiva para mostrárselos el día de hoy, pero es ese modelo LART. Entonces, miren, ahí está lo que él propone después de revisar 2 autores que ya habían hablado sobre las competencias del investigador. Él viene y propone su modelo LART. ¿En qué año? En 2011. Ahí terminó su investigación ese año en el que él propuso eso. Por ahí tiene él cómo realizó esto o cómo es que llega a concluir que esas deberían de ser las competencias del investigador. Por ahí está todo lo que él utilizó al respecto, ¿verdad? Cómo lo realizó. Ahí aparece, ustedes pueden ver el artículo así completito, leerlo a conciencia. Se van a encontrar ahí con esos detalles que él siguió para poder tener ese modelo LART en el año 2011. Por ahí termina el artículo con lo que forzosamente debemos colocar en cualquier revista, que son las referencias bibliográficas, ¿verdad? Ahí termina el artículo con las referencias bibliográficas, ¿verdad? Ya aparecen las referencias, ahí termina el artículo. Ahí está los detalles de la revista, que fíjense, este artículo fue recibido el 28 de febrero de 2011, pasó todo ese proceso de arbitraje y fue finalmente aceptado hasta en abril del 2011. Entonces, vean el tiempo que pasó de febrero a abril de 2011. Y aquí, entonces, vemos nosotros en qué número está publicado, ¿verdad? En qué año de publicación de la revista, en qué páginas de la revista. Fíjense, de la página 34 a la 54. ¿Cuánto le acepta de tamaño la revista, verdad? Más o menos el parámetro lo podemos ver acá. Si vemos la revista completa, vamos a ver otros artículos en este ámbito de la investigación administrativa, ¿verdad? Entonces, ahí están las generales por si se quiere citar este artículo. Ahora, viene y fíjense, él propone en 2011 su modelo LART. ¿Qué sucede aquí en esa misma revista? Miren, la revista Investigación Administrativa, ahí está como ellos publican, y esta publicación es de julio, siempre de julio a diciembre, porque la revista es semestral, pero en este caso del año 2014. Miren lo que sucede en el año 2014. Aquí en esta viene, y fíjense lo que dice acá, modelo para la formación y el fortalecimiento de investigadores en las universidades. Ahí aparece, y miren, la revista 3 años después no ha cambiado su forma de publicar. Ahí aparece, miren, título en español, aparece título en inglés, aparecen, en este caso son 3 autores, aparecen los autores, siempre con una nota al pie donde van a tenerse más abajo
como un breve resumen de las generales del autor. Ahí aparecen, en este caso, 3 autores. Aparece el abstract, aparecen las keywords y aparece el resumen, sus palabras clave. Más ese detallito de clasificación, que eso es específico de esta revista. Entonces, fíjense lo que sucede acá. 3 años después, resulta que estos 3 señores empiezan a hacer revisión de otros autores que han escrito en este mismo asunto de las competencias de los investigadores, y por acá estos señores ven números anteriores de esta misma revista y se encuentran con que, además de otros autores, este señor Luis Arturo Rivas Tomar hizo en 2011 publicación relacionada con esa temática. Miren, ahí aparece referenciado el modelito que había propuesto en 2011 Luis Tobar, y ahí está el modelo LART que él propuso en el año 2011. Miren, ahí está el modelo que él propuso. Y resulta que ellos dicen, no, ni este ni otros modelos que han propuesto son completos para lo que nosotros estamos proponiendo, y nosotros vamos a proponer nuestro propio modelo. Y ellos hacen aquí la propuesta de su propio modelo. Ahora, ¿qué es lo que les quiero mostrar con esto? Que realmente va a estar algo vigente hasta que no aparezca otro e investigue algo similar y refute lo que ya sucedió. Imagínense, por ejemplo, que de repente otro país en este momento saque una nueva vacuna que sea más efectiva que la que ya nos pusimos de AstraZeneca o de Pfizer o de cualquiera otra de que nos hayamos colocado, y resulta que por ahí aparecen otros laboratorios, otro país proponiendo una vacuna así como más completa. Entonces, significa que las que estaban antes no son malas, pero que ahora resultó otra mejor, porque hubo más investigación, hubo más tiempo, ya había un precedente de investigación que se había hecho antes, ¿verdad? En ese ejemplo que les doy de las vacunas. Lo mismo sucedió acá. Resulta que en 2011 lo mejor que podíamos ver acá en esta revista era el modelo que proponía este señor Tobar, y resulta que ahora, 3 años después, en 2014, estos otros autores dicen, no, este modelo ya no debería ser aceptado, sino que aquí proponemos este otro modelo. Y esta es una cuestión que sucede en la ciencia. Nosotros podemos ver que hay teorías que siempre hemos dado como por lo mejor, y vienen otras investigaciones y las van desechando. No significa que van a decir, no, esto que se hizo es malo. Eso fue, acuérdense lo que decía Einstein, que es que las respuestas a estas cuestiones científicas son vigentes según la época, ¿verdad? Y según quienes están haciéndose la pregunta en ese momento. Entonces, en 2011 esto era válido, ¿verdad? El modelo LART, y ahora en 2014 resulta que estos señores proponen algo diferente para esta otra época y con de repente otros elementos que ellos hayan considerado. Ahora, ¿qué puede suceder si seguimos buscando de repente para 2021, 2022, aparezca por ahí otro escrito donde diga, no, ya estos modelos aquí ni son vigentes, porque con la situación que se vive esta cuestión cambió y aquí hay un modelo mejor para poderlo utilizar? Sí, Gustavo. ¿Existe alguna organización mundial o como un consejo, una comisión que le dé como así el visto bueno, o que certifique las investigaciones como para determinar esto es lo mejor, esto es lo que se debe aplicar, ¿verdad? Entiendo que en la parte, por ejemplo, que hablaba usted de las vacunas, pues eso creo que a veces esta investigación científica con el descubrimiento, por ejemplo, de otras vacunas con mejores características o cualidades que atacan la enfermedad, pues es obvio poder determinar por cuál inclinarse, ¿verdad? Pero imagino que también está la OMS, que es la que determina, ¿verdad? Si la vacuna es exacta para el ser humano. En cuanto a la cuestión de aquí, de lo que está tratando este libro, de cuáles deben ser las características de las publicaciones
de las investigaciones científicas, existe también una organización que determine la calidad, ¿verdad? Y que certifique este tipo de investigaciones científicas. Fíjese que algunas áreas sí tienen como esa aceptación más a nivel mundial, pero no todas las áreas realmente. Y en el caso de investigación, lo que existe es esas revistas indexadas, ¿verdad? Todo esto que conlleva a que se tengan, no que se diga, esta es la mejor revista, sino que a que se acepten que estas revistas tienen cierta calidad y que esas revistas, las publicaciones que se hacen en esa revista por los criterios que se manejan, esas revistas son aceptadas, ¿verdad? Por ejemplo, y aquí se van normalizando muchas situaciones. Por ejemplo, lo que nosotros utilizamos cuando escribimos las normas APA, esas son normas de nivel de carácter universal, ¿verdad? Que las APA surgen para publicaciones de tipo psicológico, pero que se han normalizado también ya para publicaciones científicas de manera general, porque no hay sobre escritura otras, bueno, sí hay otras normas, ¿verdad? De ciertas universidades, pero así, de carácter general que se puedan utilizar. Entonces usted dice, bueno, en esta revista vamos a utilizar normas APA, o en estas revistas vamos a utilizar este otro tipo de normas. No existe algo que me diga, esto es lo mejor en investigación, ¿verdad? Así en general no. Sí hay ciertas áreas donde se reúnen los burós y ahí sí se aceptan así de manera general. Le puedo mencionar, por ejemplo, digamos, en cuestiones de calidad, las normas ISO, que son de carácter general también, o en el caso de las normas de información financiera, que son también de carácter general, pero esas son como normativas que se van haciendo más a nivel de especializaciones, ¿verdad? Entonces, en general, de investigación sí hay normas que se van adaptando, ¿verdad? Hay modelos que se van adaptando, pero para decir aquí estas investigaciones son lo mejor y vamos a validar a ver si pasan prueba o no pasan prueba, no, eso sí no existe como tal, ¿verdad? Aquí ya depende de las comunidades científicas. Sí. Disculpe, pero me gusta poder esclarecer mis dudas. Cuando usted me habla de las APAs, al igual que otras normativas a nivel internacional, estas no son de obligatorio cumplimiento, sino que cada uno de los países o las comunidades las adoptan. Porque he podido ver que están las APAs, pero en algunas instituciones como que las readecúan a lo que ellos quieren. No precisamente hay una rigurosidad para seguir estas normas. Tenemos, por ejemplo, las NIF, que son las normas de auditoría a nivel internacional, que estas también no son de obligatorio cumplimiento y que son adoptadas por cada uno de los países. Entonces, en cuanto a las APAs, eso dependerá pues que cada país, me imagino yo, le pregunto, que las adopte, ¿verdad? Pero que no necesariamente son de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, si no se observan algunas normas de la APA, no necesariamente quiere decir que el artículo o que la investigación no está bien dada, solo porque no fue presentada conforme la estética que induce las normas APA. Fíjese, Gustavo, que a diferencia de las NIC, las NIF, que el buró es como casi el único que maneja las normas, ¿verdad? En los países dentro de las comunidades de contadores públicos también hacen la adopción de las normas y esto se ha ligado también a las cuestiones legales dentro de cada país. Por ejemplo, aquí en Honduras nos obligan a que y ya es una cuestión, vaya, usted se va, por ejemplo, a los bancos y todos los bancos dicen se va a adoptar a partir de tal año las normas de información financiera completas, las NIF completas, dicen las comunidades de contadores. Entonces se adoptan porque también hay un elemento legal que está involucrado en esto. Entonces ahí queda ya utilizándose eso a nivel de país. Pero en el caso de normas como las APA, son normas de comunidades científicas, no van a nivel de país.
Entonces, no significa, y existen más normas. Por ejemplo, hay publicaciones que se hacen con el estilo Chicago, por ejemplo. Hay otros formatos, las normas Vancouver, por decir algo. Entonces, esas normas las va a adoptar cierta comunidad científica o, por ejemplo, cierta revista. Le menciono APA y que son las que normalmente conocemos la mayoría porque son las más utilizadas, ¿verdad? Las que tienen sus escritos así bien claros y todos sus ejemplos de aplicación y todo para poder manejar la cuestión bibliográfica, la cuestión de citas y todo, la forma de escribir, de citar y esto. Pero, como bien dice usted, no significa que si no se hizo con normas APA esté malo. Pero aquí depende de qué me pidió a mí el sitio donde yo estoy investigando o la comunidad científica donde estoy investigando. Porque si a mí me dicen, por ejemplo, digamos, yo estoy haciendo mi tesis en la Universidad Católica, y si a mí la Universidad Católica me dice, aquí en esta universidad, para escribir se aplican normas APA, si yo no observo las normas APA en mi escrito, entonces ahí sí me lo pueden rechazar, ¿verdad? O me van a hacer que yo publique conforme a las normas APA. Pero puede ser que yo esté haciendo mis publicaciones o haciendo mi investigación o mi tesis en Unitec. Y Unitec me dice, bueno, aquí nosotros las normas APA no nos parecen, sino que nosotros hemos adoptado las normas Vancouver. Entonces usted va a hacer su publicación conforme a la norma Vancouver o su tesis conforme a esas normas. Entonces, como eso es lo que ellos piden, eso es lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Porque yo estoy haciendo mi investigación en ese lugar. Si a mí me dicen, bueno, si usted quiere publicar en la revista, digamos, esta revista de investigación administrativa, y me dicen, bueno, esta revista, cuando hizo su convocatoria para publicaciones, ahí específicamente decía que se iban a observar las normas Chicago. Entonces, si yo no lo hago conforme a esa norma, no me van a aceptar el escrito. No significa que está malo, significa que esos criterios que ellos piden, yo tenía que observarlos. ¿De acuerdo? Entonces, esto en cuanto a investigación, que hay como esa diversidad, que no hay un buró así que me diga específicamente esto es lo que tiene que hacerse para todos los países y vamos a hacer que Honduras allá meta en el Congreso una moción donde solamente se utilicen normas APA en el país, en todas las universidades, solamente normas APA. Eso no existe, a diferencia de lo que le mencionaba en el caso de las normas de contabilidad, ¿verdad? Donde me dicen a mí las normas que se van a adoptar para efecto de información financiero contable van a ser las NIF o las NIF para PYME, ¿verdad? O las NIC y NIA que tienen que observarse y entonces aquí hay en Honduras existe la JUNTEC, la Junta Técnica, que es la que maneja estas cuestiones también a nivel de colegio profesional, que es el colegio de los contadores públicos, y eso es de obligatoriedad porque también hay una ley, ¿verdad? Hay una publicación en la Gaceta que me dice tienen que observarse estas normas y toda la contabilidad tiene que estar dada de esta manera y que todos los bancos van a publicar sus estados financieros de esta manera. Entonces, en ese caso, hay, además de esta comunidad especializada, existe también la cuestión legal, ¿verdad? Porque ya se dio esa parte, pero es que esto es como un poco más, como no es tan diverso, sino que se refiere solo a estas normas, entonces existe una comunidad como más específica y más organizada y que hay un buró también a nivel internacional que me va a manejar estas cuestiones y me va a hacer que se manejen o se observen esas normas también ya por obligación legal. Sí, Griselda. Díganos, Griselda. Perdón, buenos días a todos, Máster. Disculpe que no había activado el sonido. No, que acotando un poquito a lo que usted está diciendo sobre la contabilidad, un poquito lo que vemos, sí, esto surge, y bueno, lo que tengo entendido es de que surge debido a que la contabilidad ya toma un nivel como ciencia cuando ya empiezan los postulados, ¿verdad? Con las NIC, cuando ya hubo el cambio de las NIC, las NIF y las NIA. Entonces, ahí ya la contabilidad se vuelve, porque recordemos que antes los contadores no teníamos peso legal en cuanto a que si había una situación
no teníamos responsabilidad legal, ¿verdad? En Sí. cuanto que si había fraude, una situación interna en una empresa o una evasión fiscal, nosotros no éramos, no teníamos esa responsabilidad legal. Ya surge cuando vienen las NIC, cuando viene la modificación, las NIF, las NIA, entonces sí ya se convierte en una ciencia, cuando ya cambia de ser principios a ser postulados. Entonces ahí es donde sí ya surge esta parte y donde sí ya la presentación de estados financieros y todo eso está ligado a una norma internacional, que es lo que usted nos está explicando en este momento, ¿verdad? Y lo que es las otras, las APA, pues sí son normativas, son normas que pueden ser modificables, ¿verdad? Dependiendo, como dice usted, la institución. No está sujeta a algo legal, que yo creo que esa es la diferencia entre uno y otro de las áreas, ¿verdad? En cuanto a las auditorías, sí hay unas que son de forma así como dice usted, un peritaje, si no se está buscando un delito, como un fraude, por ejemplo. Ya cuando viene y sí se está buscando un fraude, entonces sí ya se convierte en una investigación científica, porque ya se estudia un poquito más o se revisa un poquito más profundamente si se cumplen lo que son los postulados contables. Bueno, así lo manejo yo y así lo he entendido durante estos años, ¿verdad? Que he manejado esa parte. Entonces, ahí es donde ha venido el cambio en relación a que antes la investigación no era científica en el área contable. Surge cuando ya viene y se convierte en una ciencia, porque antes la contabilidad la conocíamos solamente como una técnica, un arte, una técnica, y después ya trasciende a lo que es una ciencia. Solamente acotar un poquito en eso, Máster, en cuanto a lo que usted nos está explicando. Sí, correcto. Gracias, Griselda. No, y fíjense qué curioso para los que no son del área administrativo, económico o financiero. Realmente en contabilidad y vemos que hay principios que se manejan de manera universal, ¿verdad? En general, pues vemos que la contabilidad, así como se aplica aquí en Honduras, se aplica en Japón, se aplica en Estados Unidos, por esa universalidad que tienen las normas. Pero no es tan fácil haberla aceptado como ciencia. De hecho, hay muchos que no se terminan de poner de acuerdo y dicen, no, es que la contabilidad no es ciencia, es un arte. No, que la contabilidad no es un arte, es una técnica, ¿verdad? Entonces todavía no terminan de ponerse de acuerdo en esto. Sin embargo, sí se manejan cosas universales, ¿verdad? Y vemos otros tipos de situaciones que se van presentando también, que van tomando un carácter así universal y que podemos de repente encontrar en algún momento que va a ser de obligatoriedad para poder normalizar algunas situaciones. El caso, por ejemplo, de las normas de calidad, ¿verdad? En el caso de las normas de calidad, si bien no son obligatorias, ¿verdad? Así legalmente, hay empresas que se van certificando y van obteniendo su certificación, por ejemplo, certificación ISO 9000. Entonces significa que esta empresa tiene una certificación de calidad y que sus procesos están ahí también aceptados de una manera ya internacional. Entonces, por ahí existen sus propios, digamos, la aceptación como tal, ¿verdad? Su propio sustento para poder tener esa certificación. Vemos cómo son las empresas que tienen una certificación así, cómo trabajan esas empresas y eso es lo que hace que, vaya, usted visite, por ejemplo, un McDonald's aquí en Honduras o visite un McDonald's en Estados Unidos y usted sienta que se está comiendo exactamente la misma hamburguesa por esas normas de calidad que ellos tienen, ¿verdad? Por esos procesos así escritos que ustedes tienen. Usted se va a Popeyes y así como se comió el pollo aquí, se va a comer el pollo en otro país y va a tener básicamente el mismo sabor, pero es por esas normas que se van haciendo de carácter universal, que tampoco esas normas son obligatorias, tampoco tienen un sustento obligatorio, sin embargo, sí tienen un prestigio. Las empresas que están ya certificadas a calidad, sí tienen un prestigio como empresa, ¿verdad? Una aceptación diferente como empresa y una forma de trabajar diferente. Por eso es que las van adoptando en algunas instituciones, ¿verdad? O el caso también de las certificaciones que obtienen algunas universidades. Entonces, todo eso se va haciendo de carácter universal, sin embargo, no tiene obligatoriedad legal,
¿verdad? Que eso es característica de las normas de información financiera. Y en el caso, como les decía, de las investigaciones, existen comunidades, ¿verdad? Que no terminan de ponerse de acuerdo una comunidad con otra y podemos decir, no, es que los administradores trabajamos de esta manera en cuanto a investigaciones científicas o que de repente los, digamos, de las áreas de la salud o la gente de, digamos, de de educación, por ejemplo, entonces adoptan ciertas normas. Y hay entonces criterios, y hay revistas, y hay características en las revistas que si bien muchos elementos se parecen, no van a ser exactamente iguales, incluso las normas que ellos adapten o los modelos que ellos adapten. Porque vamos a ver aquí entonces que aquí tiene mucho que ver las instituciones donde se hacen las investigaciones como para poder ir normalizando todas esas situaciones. Y especialmente aquí en el país, no hay tanta organización en cuanto a investigación se refiere, sino que lo que manejan cada una de las instituciones educativas. Ahora que ustedes están haciéndose ese cuestionamiento, cuando están empezando a escribir su ensayo, ustedes pueden darse cuenta de que realmente en las instituciones donde hemos estudiado, quizá ni siquiera existe un área específicamente dedicada a la investigación. Si ustedes ven en muchas universidades privadas aquí en el país, no existe más que digamos, esa oficina de posgrados que le va a asignar a usted un asesor metodológico y que le pide incluso busque por fuera un asesor técnico, porque no tienen esa organización de un departamento de investigación, alguien que se dedique, y por eso es que usted se complica tanto cuando está haciendo la tesis, porque no va a encontrar, por ejemplo, que ahí dentro de la institución le revisen, digamos, la parte de redacción científica, que ahí específicamente le ayuden, por ejemplo, con la parte del manejo de la información estadística, si su investigación es de tipo cuantitativo, o que le ayuden con la revisión de la parte metodológica. Incluso hay una tendencia en nuestras universidades de que le asignan un profesor para que le dé la clase de metodología de la investigación y dirija todas las tesis de ese grupo, de esa promoción así de una determinada carrera, y todas esas tesis van a tener el estilo de ese profesor. Y entonces hay profesores que dicen, bueno, a mí las tesis, mi especialidad es la investigación cualitativa, así que todas las tesis aquí tienen que ser investigación cualitativa. O va a llegar otro asesor metodológico y va a decir, bueno, y desafortunadamente si de repente no pude terminar la tesis con el asesor anterior, cuando me toca cambiarme al siguiente grupo, resulta que ya no es el mismo asesor, sino que dice el nuevo asesor, bueno, a mí las tesis yo prefiero que sean de carácter cuantitativo, y ahí me hacen cambiar todo lo que yo tengo, porque no tenemos en las universidades alguien que se dedique exactamente a eso, o un departamento que se dedique a manejar esas situaciones, lamentablemente. Y de eso ustedes se están dando cuenta ahora que ya están pensando así a conciencia, si en su universidad hay publicaciones, si su universidad tiene ese departamento de investigación, si su universidad tiene ese apoyo a la investigación, si esa universidad hace desarrollos como lo que menciona en este caso Acevedo en su artículo, ¿verdad? Lo importante que es también hacer, además de investigación, desarrollar, tener creaciones dentro de las investigaciones que hacemos. Pero ¿qué se requiere para hacer eso? Bueno, uno, pues, voluntad, y otro, también se requieren recursos financieros, ¿verdad? Y eso es de lo que se habla en ese artículo. A ver, ¿quién es? Si ustedes ven aquí este artículo, esta revista de Economía y Administración, la revista de junio de 2017, se llama La investigación científica y su vinculación con la educación superior en Honduras. Ahí aparecen, en este caso, cuántos lectores llevaba, cuántas veces había sido citado, las generales del autor, y vean, aquí es una publicación que tiene sus propias características también, pero que no se separa demasiado de otras publicaciones. Miren, aquí aparece el título solamente en español, aparece el autor y aparece aquí seguidito las generales del autor.
Ahí incluso el correo electrónico por si se quieren comunicar con esa organización también. Aparece el resumen, en este caso 2 párrafos grandes, son características de esta revista, las palabras clave. Aparece el artículo, el título del artículo en inglés, las generales del autor aquí también, el abstract con su exactamente 2 párrafos como en español, porque recordemos que es una traducción fiel, y aparecen aquí las palabras clave. Y luego pues aparece introducción, aparece un marco de referencia, que recordemos que por allá en la otra revista le llamaban estado del arte, ¿verdad? Esa parte de documentar, ya previo a hacer la investigación de campo, documentar lo que otros han escrito sobre eso. Si ven aquí en esta revista no está escrita a doble columna, sino a columna sencilla. Ahí aparecen cómo va desarrollándose y el tipo de datos que va presentando, que eso es parte de lo que también le revisan especialistas cuando se va a hacer esta investigación. Ahí aparecen cómo va citando también. Ahí aparece todo el artículo. Este artículo tiene algunas gráficas como ejemplo. Ahí aparece una propuesta que él hace en esta investigación, las respectivas conclusiones. Vean, en este caso el artículo es de 15 páginas, contando todo lo que conlleva, incluso las referencias bibliográficas. Normalmente un artículo científico no pasa de 20 paginitas y escritas con todas las características que pide la revista. ¿Por qué no es tan grande? Porque no es el único artículo que se va a publicar en la revista. Entonces, imagínense que dejaran esto a criterio del investigador. Pues obviamente quisiera plasmar todo lo que hizo. No, tiene que sujetarse, aunque tenga un escrito grande, tiene que sujetarse específicamente a esta cantidad de páginas que tiene la investigación. A ver, ¿quién leyó este artículo para que nos comente? Vamos a ver, Paula y luego Katia. Buenos días a todos. Bueno, según el artículo, la investigación, ¿verdad? Y el desarrollo se dan más que todo en los países de primer mundo. Correcto. Y ellos invierten bastante en ese aspecto, ¿verdad? En las universidades. Y de hecho, un docente anterior nos comentaba que, por ejemplo, en Francia, un catedrático universitario primero tenía que dedicarse 1 año a la investigación para ser docente. Ajá, correcto. Entonces, y también como el gobierno, ¿verdad? Tiene que apoyar. Y en ese aspecto, pues los países de aquí, del tercer mundo, pues estamos muy atrasados en ese sentido porque casi no se apoya la investigación en el área pública, ¿verdad? Porque la universidad, en este caso, en la autónoma, es la que lleva la delantera en las investigaciones. Y para ello se requiere bastante apoyo económico, porque me parece que leí ahí en el artículo que un investigador pobre es un pobre investigador. Entonces se necesita apoyo económico porque del bolsillo, o sea, toda investigación requiere apoyo económico. Si a uno le toca solo, es bien difícil. Sí, entonces, eso más que todo especifica el artículo. Muy bien, excelente, Paula. Vamos a ver, Katia. Bueno, continuando así como dice la compañera, ahí habla mucho también de que la vinculación de la investigación, ¿verdad?, con la educación superior, en muchos países se ha logrado también porque ellos han logrado como triangular la educación, la empresa privada y el gobierno para tener más apoyo, ¿verdad? Correcto. Y eso se ve mucho también, y eso lo han retomado mucho los países de primer mundo. De ahí otro aspecto, ¿verdad? Y el autor hace un análisis, ¿verdad?, de lo que de la situación actual, ¿verdad?, del país, ¿verdad? En cuanto a eso que comentaba la compañera de la inversión, ¿verdad?, que hay poca inversión,
en la investigación y desarrollo. Y el parte también que es cierto que no hay apoyo en cuanto a la parte económica, ¿verdad? O el financiamiento. Pero también él analizó de que en la universidad hay una cantidad de docentes, ¿verdad? Porque esto es de la Universidad Nacional Autónoma. Sí, que hay correcto. muchos docentes, pero se ve que no hay mucha participación, ¿verdad? De ellos en lo que es la parte científica, o sea que hay poca apatía de ellos, ¿verdad? Pero también puede ser tal vez porque no se involucran mucho o porque no hay ese apoyo, podría ser, ¿verdad? Y eso me llamó la atención. Y por otro lado, habla eso de los docentes y menciona ahí también que cuando se formó, ¿verdad? Que la universidad fue la que creó, es donde se creó ¿cómo se llama? Una dirección, que hay un departamento, ¿verdad? De dirección de investigación científica, que de repente no ha crecido, no se le dio o no se le ha dado el apoyo. Y también se espera que la universidad, siendo donde se creó este departamento, pues debería de haber más, siendo la Universidad Nacional, más desarrollo en este aspecto, ¿verdad? Y no sé si en todas las universidades privadas cuenten con este departamento o dirección. Eso es lo que yo más pude pues rescatar o me llamó la atención del artículo del señor Acevedo. Muy bien, excelente, Katia. Vamos a ver, Gustavo. Sí, bien, yo voy a dar un brevísimo resumen de esto y creo pues que para la investigación científica, para que sea un éxito la investigación científica, según este documento, ¿verdad? Debe existir una voluntad política definitivamente. Correcto. Que los gobiernos dispongan de recursos para invertir en la investigación y el desarrollo. Como decía la compañera, un investigador pobre pues hace una pobre investigación. Y desde luego que ¿quién más que el Estado debe estar interesado en la investigación científica? Porque el Estado es el que tiene la responsabilidad del desarrollo sostenible de la población, ¿verdad? Y en la otra parte interesada deben ser los docentes, los que deben estar involucrados en la investigación científica para transmitir estos conocimientos a los estudiantes, ¿verdad? Se ha considerado entonces que la investigación científica debe estar orientada a ese recurso intelectual, porque es un insumo para producir riqueza, ¿verdad? Otra de las cosas es que se señala que a nivel de la Universidad Autónoma, la facultad que tiene más desarrollado, no lo máximo, sino que más desarrollada en comparación con otras facultades, es la facultad de microbiología, ¿verdad? Que es la que parece que es la que se dedica más a la investigación científica. Caso contrario, con la facultad de ciencias económicas, que tiene un mínimo porcentaje de docentes que se dedican a la investigación científica, señala que un 3%, ¿verdad? Y a nivel de toda la universidad dice que solo existen 86 docentes que están adscritos a la DIUCU. Entonces, lo anterior pues nos lleva a pensar, ¿verdad?, que hay una ausencia bastante notable del docente en el campo de la investigación científica, ¿verdad? Es importante desarrollar el desarrollo de la ciencia y la investigación en la educación superior y realmente que como país nos ubica pues o que nosotros no estamos realizando verdaderos esfuerzos, ¿verdad? Para la investigación científica como un polo de desarrollo y crecimiento de la nación. Entonces, la universidad debe de crear algunas tácticas o formas de cómo capturar mayor número de docentes para que estos se dediquen a la investigación. Y como conclusión, pues se puede decir que
que hay una necesidad de transformar los sistemas de educación superior en cuanto a la ciencia y tecnología, porque de esta manera se enriquece la capacidad de respuesta que puedan dar los docentes a los requerimientos de los estudiantes. Muy bien, excelente, Gustavo. Vamos a escuchar a Elisa. Sí, bueno, yo de las conclusiones del artículo, ¿verdad? Es, bueno, primero que para desarrollar investigación en un país, ¿verdad? Debe de hacer la unión de cuatro sectores que el autor, aunque al inicio habla de 3, pero el autor concluye con 4, que es la academia o la universidad, ¿verdad? La sociedad, el Estado y la empresa privada, ¿verdad? Muchos países que han desarrollado la investigación tienen un fuerte componente de inversión privada y de gobierno, obviamente. De ahí la importancia que si queremos desarrollar, y es para mí la principal conclusión, ¿verdad? La investigación, debemos de partir con la sensibilización y la generación de conocimiento a nivel del docente. Si los docentes no están enfocados hacia la investigación, la universidad no va a modificar su enfoque. Otra cosa que me llamó, y es más una crítica, ¿verdad? Me llamó mucho la atención el tema de que las ingenierías no están dentro de las que más investigan, ¿verdad? Y son las que deberían, al igual que las carreras que tienen que ver con salud, que deberían de generar mayor investigación, ¿verdad? Y vemos unas ciencias económicas bien activa en temas de investigación, aunque no a nivel de docentes, pero sí a nivel de número de investigaciones. Y bueno, entonces aquí nos dice, bueno, y aquí yo concluyo que al final por esa razón tuve todas las deficiencias que pude haber tenido o que mi facultad tuvo, ¿verdad? Porque, claro, en mi carrera, y bueno, no es de nadie desconocido, bueno, por lo menos cuando yo estuve, era que el mejor maestro era el que no le pasaba a nadie, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí es, ahí es donde no me doy cuenta que por qué la Facultad de Ingeniería no ha crecido en ese tema. Y la otra cosa es que también él habla ahí del tema de la información actualizada. Y de hecho, usted ve el artículo es del 2017 y tomaba datos del 2010. Entonces, desde ahí estamos como, bueno, tiene un enfoque de investigación, pero aún así no tiene datos actualizados, ni siquiera de su propia base de datos internas de la universidad, y, o por lo menos publicada, ¿verdad? Y entonces ahí habla también del tema de la información, de transmitir información, porque si bien es cierto, a nivel mundial, las universidades que más investigan o que tienen esos méritos de investigación son las más apetecidas. Entonces, en este caso, la universidad no da a conocer los resultados. Yo les voy a poner el ejemplo. Yo tengo una sobrina que es ingeniero química y cuando estaba en la universidad ganó un premio de investigación por Bayer, una empresa alemana. Y usted ve, bueno, sí, lo presentó Presencia Universitaria, ¿verdad? La hizo una publicación, pero muy poca reconocimiento. Y esto no se trata de reconocer a la persona, porque era un grupo, sino que más de reconocer que se está haciendo investigación y de la importancia de la investigación. Entonces, más a mí esas son lo que más me llamó la atención. Y bueno, la conclusión es que si queremos cambiar el país, para que genere conocimiento y genere investigación, debemos de partir por cambiar también al docente, porque el docente no tiene ese enfoque. Muy bien, excelente, Elisa. Vamos con Griselda. Sí, yo estaba analizando, ¿verdad?, este artículo porque realmente que uno en el diario vivir no hace mucho énfasis en esta parte, lo que es la investigación científica, pero ya cuando leemos este tipo de artículos nos damos cuenta, ¿verdad?, la necesidad que tenemos nosotros como individuos sociales de exigir a los gobiernos, porque aquí yo pienso que nosotros somos muy pasivos en ese aspecto y eso ha sido lo que los gobiernos y la empresa privada han aprovechado para mantenernos, como quien dice, fuera de lo que es la actualización de lo que es la investigación científica. ¿Por qué? Quizás porque al gobierno no le conviene, quizás porque a la empresa privada no le conviene que nosotros avancemos en ese campo. Lo que dice la compañera en cuanto a que las ciencias económicas son las que han estado más, como quien dice, al día o que han hecho más énfasis
en estos estudios científicos, en esta investigación científica, ¿verdad? Es porque quizás son las ciencias económicas donde se ha notado más que países como el nuestro, lo que son los ingresos, el Producto Interno Bruto, no está siendo utilizado realmente como debe de ser usado, ¿verdad? Como un beneficio directo a la sociedad. Entonces, lógicamente, siento yo, ¿verdad? Y que los gobiernos como el nuestro, como los gobiernos de nuestro continente, han dejado de darle el interés o la importancia a lo que es la investigación científica, porque la investigación científica nos da a nosotros, nos arroja a nosotros la realidad que vivimos, tanto en la parte económica, en la parte productiva, en la parte social, porque como se dice, es una investigación a nivel de todas las áreas y de todos los campos. Entonces, sí siento que nosotros individualmente hemos sido pasivos. Por eso es que, como dice el artículo, lo que son los países desarrollados, eso hace que ellos inviertan más en la investigación científica, porque con esa investigación ellos hacen su análisis. Es como cuando uno de administrador va a hacer la toma adecuada de decisiones con el dinero que ingresa a la empresa, ¿verdad? Si yo tengo un conocimiento de cuánto, si yo llevo una contabilidad correcta, si yo llevo un registro correcto, yo voy a saber cómo yo voy a invertir de forma adecuada y tomar las decisiones correctas. Y eso es lo mismo con la investigación científica. Porque estaba viendo un artículo que por cada 812 alumnos, solo hay un maestro que es investigador. Entonces, creo que sí, tiene mucho que ver la parte como docentes, pero esto no solo viene a nivel superior, esto viene desde los inicios, porque la investigación viene desde la primaria, desde los primeros niveles educativos, ¿verdad? Nosotros venimos con una investigación, nada más que esta se va acrecentando a medida nosotros nos vamos desarrollando en el ámbito profesional. Y llegamos a ver los resultados ya de forma científica y técnica cuando ya llegamos a nivel superior. Pero este es un proceso que siempre al niño se le enseña cómo investigar, cómo... Entonces, sí tenemos esas deficiencias y siento que por eso la falta de apoyo de los gobiernos en cuanto a lo que se refiere a contratar más especialistas o preparar más maestros en lo que es la investigación científica, porque quizás pues no le conviene que nosotros estemos muy bien informados de cómo funciona y de cuáles han sido esos avances y esos cambios que son los que van a dar la pauta de cómo estamos realmente como país, ¿verdad? Eso es lo que yo pude analizar en cuanto al contenido muy importante, muy instructivo para mí, y realmente que sí, este tipo de investigaciones y de documentales, de informes, son los que nosotros tenemos que estar constantemente viendo, porque los medios televisivos solo nos informan lo que a ellos les interesa, pero cuando ya leemos de este tipo de revistas nos damos cuenta de una realidad y que nosotros estamos pasivos en ese aspecto. Muy bien, excelente, Griselda. Vamos a escuchar a Carlos. Sí, bueno, muy buenos días. Creo que el artículo nos llamó la atención a cada uno de nosotros y estamos dando opiniones de acuerdo a donde estamos, ¿verdad? Me llamó mucho la atención en la voluntad política, ¿verdad? Que genera, pero aparte de generar mi opinión con respecto al artículo, pues siempre he tenido una crítica constructiva, y es que somos muy señalados a decir que realmente en Honduras no se produce una investigación como tal, ¿verdad? Y por ejemplo, voy a hablar desde mi palestra. Pues yo soy médico, ¿verdad? Y entonces todos mis compañeros de generación de ginecólogos hicieron excelentes investigaciones, ¿verdad? Y probablemente porque somos ajenos a esas áreas, no nos damos la tarea de poder leer. Pero yo a ciencia cierta digo, pues sí hacemos investigación en Honduras. Tuve la oportunidad de estudiar una subespecialidad en México, y entonces el mexicano se queja porque no hacen investigación. Pero entonces yo traspolo todo eso que dicen ellos y digo, pues yo estudié de artículos mexicanos cuando hice mi especialización. Entonces digo yo, ¿quién realmente tendrá la verdad? ¿Desde qué punto de vista hablamos? Y siempre hablamos desde el punto de vista que más nos conviene, ¿verdad? O sea, lo mismo las personas de América del Sur no publican, pero soy un fiel seguidor prácticamente de la literatura de Sudamérica, ¿verdad? Entonces yo creo que la falta de interés de otras áreas prácticamente nos hace cegar, ¿verdad?
otro tipo de conocimientos. Escucho mucho hablar de las ciencias económicas. En lo personal, pues nunca he leído un artículo de ciencias económicas porque mi área es otra. Entonces, Correcto. creo que esa parte me hace ser ignorante también, ¿verdad? Ahora, fíjense, y en los puntos de vista que cada uno de ustedes ha presentado, pues podemos darnos cuenta que, y en este caso, que el artículo se refiere a la Universidad Nacional y creo que podríamos decir que es realmente donde vemos que hay investigación, ¿verdad? En general en la Universidad Nacional y en la Universidad Pedagógica hay investigación, ¿verdad? A diferencia de la mayoría de las universidades privadas, salvo que alguien de privadas nos diga algo diferente, ¿verdad? Fíjense que este artículo menciona algunas situaciones y hace algunas comparaciones que de repente a algunas personas les pueda parecer como que es demasiado drástico decir y criticar, por ejemplo, que por cierta cantidad de estudiantes solamente hay un investigador o que de tantos maestros que hay, solo uno investiga, ese tipo de situaciones, ¿verdad? Porque además de esa relación matemática, digamos, está también otra cuestión. Dicen los profesores cuando llegan a las universidades a laborar, a mí me contrataron para dar clases, no para investigar. Bueno, hay cierta razón en eso, aunque no podemos nosotros desconocer de que un profesor a tiempo completo no da clases toda la jornada, sino que tiene también algunos momentos que puede dedicarse a investigación, aunque dicen, no, es que ese tiempo lo necesito para preparar mis clases. Entonces, es una cuestión, pues, que además, como mencionaba uno de ustedes, el asunto de la apatía del profesor, ¿verdad? Que podría estar involucrada en este aspecto también. Y otra cuestión acá, ¿verdad? No tanto apatía, es que también la investigación no es para todo mundo, ¿verdad? No todos van a tener ese gusto por la investigación o esa, digamos, esa fortaleza para poder hacer investigación, ¿verdad? No a todo mundo se le da este asunto. Entonces, podemos nosotros encontrar de repente esa falencia en las universidades y de repente justificación de por qué los números son así. Si nos vamos nosotros al apoyo de gobierno hacia las instituciones, ¿verdad? En el caso de estas universidades públicas, y nosotros vamos a encontrar que del presupuesto que se le da a las instituciones, la mayor parte de ese presupuesto se va solamente en salarios. Vaya, universidad pedagógica, por ejemplo, podría ser que 90% del presupuesto que le da finanzas a la universidad es para salarios. ¿Qué se hace con ese otro 10%, perdón? ¿Qué se hace? Bueno, se paga energía eléctrica, se paga limpieza, se paga servicios públicos en general, además de la energía. Entonces, realmente, ¿qué queda para investigación? Entonces, por aquí van surgiendo en las universidades otras cuestiones para poderse generar recursos y poder tener también oportunidad de hacer investigación. ¿Qué hacen estas universidades? Entonces se buscan, y acuérdense que veníamos platicando de que en cuestiones a nivel superior no solamente es la docencia, sino también la investigación, y mencionábamos aquel otro punto de la vinculación. Y en este caso de la vinculación o extensión universitaria es donde de repente podrían existir esas alianzas con instituciones que pudiesen apoyar la investigación dentro de las instituciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el país, algunas instituciones podrían apoyar a la Facultad de Química, digamos, para hacer producción y realmente ver esa parte de desarrollo que menciona el artículo, ¿verdad? Las ingenierías, como bien decía Elisa, es algo donde podríamos nosotros estar viendo algunas, digamos, algunos productos o algunos artículos que bien podrían ayudar a que el país tenga también producción de otras cosas y no solamente estar generando profesionales en las mismas carreras sin tener esa parte también de tener o ser más proactivos para podernos generar recursos, no solamente irnos a emplear a las empresas, ¿verdad? Sino que también tener otra forma de producción
distinta a solamente estar graduando gente y tener aquel montón de personas desempleadas que terminan yéndose del país porque no hay empresas que los puedan contratar. Entonces, todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Si fuésemos más desarrolladores, más investigadores, y si existiera ese apoyo, ¿verdad? Y no solo gobierno, como bien dice el artículo y mencionaba también uno de ustedes, el asunto de involucrar también a la misma sociedad, el asunto de involucrar a las empresas, ¿verdad? Esa vinculación, todo eso que se requiere. A ver, Erly, ¿quería comentar? Sí, buen día. Con respecto a lo que usted menciona, Lick, es que aquí sucede lo contrario. Justo hace, bueno, no recuerdo si fue el año pasado o el año antepasado, que la empresa privada se planteó la idea de dejar de aportar el 1% al Infoc. Entonces, si no quieren ni aportar al Infoc, que es para preparar a los empleados, menos van a aportar a la investigación científica. Dos elementos más. Miren, yo en la empresa que laboro, yo considero que es una de las mejores empresas del país. Sin embargo, hay un departamento de investigación, pero no, o sea, el nombre es investigación, porque así se llama el departamento, pero no es para realizar este tipo de investigaciones, es para realizar seguimientos a problemas de los empleados. Entonces creo que están mal enfocados en ese sentido. Sí. Y lo otro que me llamó, bueno, los compañeros ya han mencionado bastantes elementos importantes del artículo, pero en la parte inicial hablaba de la inversión de investigación en los países desarrollados con los países subdesarrollados. Y es que a veces nosotros queremos que el país crezca, pero no invertimos, porque la inversión es ínfima o mínima aquí en Honduras en investigación, cuando en países desarrollados es más del 2%. Ahora, fíjense que sucede también en algunas ocasiones en que sí hay fondos de apoyo a la investigación, pero los investigadores no quieren sujetarse a las exigencias que tienen este tipo de fondos. Por ejemplo, se ha dado en la Universidad Pedagógica, que es el caso que conozco y que recuerdo en este momento, que existe un fondo de apoyo a la investigación, pero como hay ciertos criterios, ciertas características, ciertos plazos de entrega de las investigaciones, que hay investigadores, sobre todo los de más experiencia, que dicen, no, yo no voy a investigar con los fondos del FAI, que es el fondo de apoyo, yo no voy a investigar con los fondos del FAI porque yo no quiero que me estén cuestionando o que me estén así como llevando con sus propios plazos. Yo quiero trabajar a mi ritmo, yo quiero llevar esta investigación a mi manera, entonces la voy a hacer, aunque me tarde más o aunque no la termine realizando nunca. Entonces, ahí hay una cuestión también de cómo es la actitud de los que ya son investigadores profesionales respecto a fondos que existen, ¿verdad? O los mismos investigadores consiguiendo proyectos o financiamientos ya de manera individual, ¿verdad? Para poder hacer esas investigaciones. Pero sí, en general, vemos toda esta debilidad en el país, vemos toda esta situación y podemos nosotros ver que si encontramos este tipo de situación en las universidades públicas, ¿qué está pasando con las universidades privadas? ¿Verdad? Y allí ya con los escritos que ustedes van a hacer este fin de semana, ahí vamos a ver que realmente hay, y nos vamos a empezar a cuestionar que hay problemas en nuestro país respecto a esto. Imagínense si la máxima casa de estudios tiene estas estadísticas que nos presenta en 2017 Mario, ¿qué está pasando con otras universidades donde se están dedicando a formar, pero no a crear todas estas competencias de investigador también, ¿verdad? Muy bien, muy interesantes sus aportes, los felicito. Espero que los que no alcanzaron a participar por cuestiones de tiempo, pues hayan leído y hayan disfrutado el artículo y sobre todo también les haya servido como la base con la que ustedes van a iniciar el ensayo que ustedes van a escribir, ¿verdad? Porque la intención también, empezando con este artículo, es que ustedes tengan esa espinita y empiecen a cuestionar sus instituciones y a ver qué está pasando en sus instituciones. Muy bien.
Ya para que ustedes hagan el artículo, también tienen ahí en su plataforma, en el tema número 2, tienen, además del artículo, este video que aparece acá, la importancia de la investigación de Sampieri, para que ustedes se ubiquen en la importancia que tiene en todas las áreas la investigación, ¿verdad? Un poquito de escuchar a Sampieri por él mismo, mencionarles cómo, y es un video cortito, la importancia que tiene, por ejemplo, en administración, hacer investigación y en todos estos, en todas las áreas en general, para que le den una leidita. Y recuerden que ustedes van a hacer la infografía y ahí tienen estos artículos para que ustedes la hagan. Igual el lunes vamos a darle una miradita a estos artículos ya habiéndolos leído ustedes, ya preparándose para la infografía o ya teniéndola por lo menos avanzada. Bueno, hoy sí les abarqué casi las 2 horas, así que los despacho en este momento para que se puedan ir a trabajar, si no es que ya van en camino. Y espero que tengan un buen fin de semana. Recuerden que cualquier duda, pues estoy a sus órdenes durante el fin de semana, así que nos vemos el día lunes. Gracias. Gracias. Gracias, feliz fin de semana.